Buenas tardes, doctores. El caso clínico que vamos a hablar hoy día es un esguince en la rodilla de segundo grado. El esguince en la rodilla es una lesión frecuente en los deportistas donde se da al haber realizado un cambio en dirección brusca. En el caso que se nos presenta es un paciente masculino de 20 años, el cual acude a emergencias tras una caída en un partido de fútbol y tener un giro brusco en la rodilla derecha. En los exámenes físicos se ve que el paciente tiene una compresión ectomórfica y posición antálgica. En los signos vitales se ven los datos normales y no se ve lesiones cutáneas abiertas. Esto nos da a entender que tiene un esguince de segundo grado. Relacionando el caso clínico con la anatomía, podemos darnos cuenta que la lesión de la rodilla, que es un esguince de segundo grado, se ha dado en la parte anteromedial del cuerpo, o sea que sería cerca de la línea media, lo cual va a afectar en los movimientos, ya sea en la flexión, extensión, circunducción, va a ir afectando los movimientos. Esto se ha debido a que ha sido un cambio de dirección demasiado brusco, lo que nos puede ayudar a identificar mejor o estudiar mejor el esguince sería el plano sagital, el plano transversal, el plano coronal, los cuales igual pueden servir para ayudarnos en la recuperación del paciente, pero en sí, en este caso, la rodilla ha sido afectada internamente. Según lo que nos ha dicho en el caso clínico, el paciente estaba normal, pero ha hecho un cambio de dirección demasiado brusco, lo que ha afectado al ligamento cruzado anterior, el cual ha tenido un desgarre, no por completo del ligamento, ha tenido un desgarre mínimo por suerte, pero el paciente tiene dolor, no puede apoyar la pierna y esto va dificultando un poco el equilibrio. Pero en estos casos sí o sí se tiene que hacer una cirugía. Histología. Voy a explicar un poco de la histología, comenzando por los ligamentos. Para que me podáis entender más mejor, pensamos que los ligamentos es una cuerda increíblemente fuerte y muy bien organizada por millones de fibras de colágeno empaquetadas y alineadas para poder aguantar la tensión y que la articulación no se nos vaya de su sitio. Podemos ver en la imagen de la izquierda donde están bien organizadas y podemos ver en la imagen de la derecha es lo que ocurrió a nuestro paciente. Perdieron toda su estructura, la cuerda se ha roto y aquí podemos ver. ¿Y por qué es tan importante la histología para entender y tratar este tipo de situaciones? Como podemos ver, la importancia de la histología en la imagen nos muestra primero cómo podemos ver el daño real. Segundo, cómo podemos medir lo grave del daño. No es lo mismo tener 10% de fibras rotas a tener un 50% de fibras rotas. Tercero, y lo más importante, es esa información tan precisa para planificar la recuperación del paciente. Como sabemos, las muestras mínimas de tejido nos dicen no solo está roto, sino para predecir con precisión altísima el tiempo de recuperación de nuestro paciente. Continuando histológicamente sobre el caso clínico, que es lesión de los ligamentos de la rodilla y del tobillo. Tenemos lo que es el tejido conectivo denso regular correspondientes a los ligamentos de la rodilla, como desorden en los fascículos y ruptura parcial de las fibras, entre las cuales tenemos ruptura de las fibras de colágeno, pérdida de organización paralela de las fibras, hemorragia y edema. Edema se le dice cuando hay acumulación de líquido en los tejidos y muerte de algunas células. Y en el esguince de tobillo tenemos una lesión traumática ligamentaria con ruptura parcial de las fibras. Lo más frecuente que se afecta en las esguinces de tobillo es los ligamentos talofibular anterior y el ligamento calcaneofibular, entre los cuales tenemos
ruptura parcial de las fibras del ligamento, inflamación, sangrado microscópico y edema. También, como les dije, que el edema es una acumulación excesiva de líquido en los tejidos. A continuación, tenemos a embriología general, el cual tenemos a un paciente masculino de 20 años con trisomía 21 y hace presencia para hacer un seguimiento de una cirugía de corrección de canal anteroventricular que tuvo a sus 6 meses de edad tras haber sido diagnosticado con cardiopatía congénita. El paciente al momento de nacer presentó rasgos faciales característicos y para confirmar si presenta este síndrome se le realiza diversos exámenes, entre ellos lo que sería el cariotipo en sangre periférica, así confirmando este síntoma. Y esto se llega a originar debido a un error en la gametogénesis, llamado no disyunción, generalmente durante la meiosis materna, donde los cromosomas 21 no se separan adecuadamente, se da lugar un cigoto con 3 copias del cromosoma 21. Y bueno, una vez confirmado que padece de trisomía 21, se le realizan exámenes para ver si presenta alguna dificultad física y después de un ecocardiograma se le diagnostica cardiopatía congénita, razón por la cual tuvo esa cirugía. En conclusión, se presenta el caso de un paciente masculino de 20 años, de 20 años con trisomía 21, el cual se le diagnosticó desde el nacimiento y se asocia a una operación con respecto al canal auriculoventricular congénito, que fue corregido quirúrgicamente y actualmente se encuentra hemodinámicamente estable y acude a controles de seguimiento, lo que evidencia la importancia del diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y el control periódico para mantener una buena evolución clínica y una excelente calidad de vida. Ahora voy a explicar qué es la ovogénesis. La ovogénesis primero empieza con una célula llamada ovogonias. Aquí es donde las ovogonias inician en la vida fetal, es decir, antes del nacimiento. Luego están los ovocitos primarios. Aquí crecen y se convierten en ovocitos primarios y aquí es el proceso de la meiosis, pero se detiene la división antes del nacimiento. Después de la pubertad ocurren los ovocitos secundarios. Aquí es donde se forman completamente para la primera división. Y aquí también se forma una célula llamada cuerpo folar. Y luego, por último, está el óvulo. Pero el óvulo solo se forma si es que hay fecundación. Si es que hay una fecundación. Si no hay una fecundación, no se forma el óvulo. Pero si es que hay fecundación, se forma en las trompas de falopio. Y yo voy a explicar sobre qué es la gametogénesis. La gametogénesis es la formación de los gametos sexuales. Y primero voy a iniciar sobre la formación y el proceso del espermatogénesis, que ocurre en los testículos, en los tubos semíferos y ocurre después de la pubertad. Y su duración es aproximadamente de 60 a 74 días. Inicia primero con una célula llamada espermatogonias, que es una célula inicial, donde inicia la división meiótica para producir más células, y luego llega el espermatocito primario. En el espermatocito primario es donde crecen y se transforman. Ahí ya empieza la meiosis, para la división y donde reduzcan los cromosomas. Luego está el espermatocito secundario. Después de la división primaria que hubo, aquí ya tienen cada célula mitad de cromosomas. Luego está el espermátides. Aquí ya, tras una anterior división de cromosomas,
aquí todavía no tienen la forma redonda y aún no se mueven. Y por último está el espermatogénesis, que espermatozoides diré. En aquí ya es donde aquí es donde ya tienen formado todo el cuerpo, donde tiene la cabeza que tiene el ADN, la cola para moverse y así es el proceso del espermatogénesis. Luego, buenas tardes docentes, yo les voy a hablar sobre el IPS. En la atención extrahospitalaria no solo se evaluó la lesión de la rodilla, sino que primero se realizó una valoración completa del paciente usando los protocolos del A, B, C y D y E para descartar cualquier riesgo vital. El paciente estaba consciente, orientado y con signos vitales normales, lo que permitió descartar un compromiso grave y concentrarnos en la lesión de la rodilla. En el examen físico se observó inflamación en la parte pteromedial de la rodilla derecha, hay dolor al tocar, hay una dificultad leve para mover, sin heridas ni deformidades visibles. En la toma de decisiones se decidió inmovilizar la rodilla para evitar mayor daño en los ligamentos y prevenir que la lesión empeore. También se aplicaron medidas básicas de bioseguridad. En conclusión, en este caso lo que nos importa es evaluar y priorizar y tomar decisiones. A continuación, ética médica. Podemos conllevarlo con lo avanzado que tenemos como parte de los juramentos hipocráticos. Dentro de estos juramentos podemos encontrar puntos importantes como son la beneficencia, no maleficencia y la autonomía. La beneficencia indica buscar el mejor tratamiento para el paciente. La no maleficencia indica evitar procedimientos y tratamientos innecesarios para el paciente. Y la autonomía dice que el paciente tiene derecho cómo vamos conllevando su tratamiento, aunque en este caso por su condición es necesario tomar en cuenta la participación de un familiar. Como podemos ver, estos 3 puntos se dirigen únicamente al beneficio al paciente.